Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast de Terror y Miedo. En este episodio vamos a adentrarnos en un caso que nos helará la sangre. Hoy vamos a intentar adentrarnos en la mente de una criminal, Katherine Knight. una mujer australiana que cometió un crimen atroz. Más que narrar los detalles escabrosos, Queremos entender qué lleva a una persona a cometer actos tan terribles. y si es posible aprender a detectar señales de alerta. Empecemos por Katherine Knight. Nacida en 1955. Su infancia en Australia estuvo marcada por la violencia y el abuso. ¿Qué Ajá. tipo de ambiente familiar tenía? Su padre era alcohólico y extremadamente violento. Me imagino que eso tuvo que influir en su desarrollo. Maltrataba tanto a la madre como a los hijos. A los hijos también. Lo terrible es que Bárbara, la madre de Katherine, normalizaba esta violencia. La madre. Incluso les relataba a sus hijas con detalles explícitos los abusos sexuales que sufría. Espera, les contaba a sus hijas sobre los abusos. Sí. Eso es terriblemente perturbador. Imagínate crecer escuchando esas historias. ¿Qué impacto psicológico puede tener algo así? Katherine y su hermana gemela vivieron en un ambiente de terror constante. La violencia se convirtió en algo normal, cotidiano. Madre mía. Y por si fuera poco, Katherine también sufrió abusos sexuales por parte de sus hermanos. Es inimaginable el dolor y la impotencia que debió sentir. Claro. ¿Cómo reaccionó su madre cuando Katherine le contó lo que sucedía? Lejos de protegerla, le dijo que se callara y aguantara. No me puedo creer. Ante esta situación es crucial entender que estas experiencias traumáticas en la infancia, Ya. sobre todo la exposición prolongada a la violencia, marcan profundamente el desarrollo psicológico de un individuo. Claro, la violencia se convierte en un referente. Exacto. Condiciona su forma de ver el mundo y de relacionarse con los demás. Aunque no hay una relación causal directa, este tipo de eventos tempranos pueden contribuir al desarrollo de trastornos de personalidad, ¿Cómo cuáles? como el trastorno antisocial. ¿Qué características tiene este trastorno? Las personas con este trastorno suelen mostrar un patrón de desprecio por los derechos de los demás. Ajá. Les falta empatía, son impulsivas y desprecian las normas sociales. Es decir, que desde muy pequeña, Katherine estuvo expuesta a un ambiente que normalizaba la violencia y el abuso, Así es. afectando su desarrollo emocional. Y aunque esto no justifica sus actos, nos ayuda a comprender las posibles raíces de su comportamiento. ¿Te parece que profundicemos en cómo esa violencia se manifestó a lo largo de su vida? Sí, me parece fundamental. ¿Vale? Si queremos entender cómo se forma una mente criminal, tenemos que analizar su trayectoria. A medida que Katherine crecía, su comportamiento se volvía más problemático. ¿Sí? En la escuela era conocida por su carácter irascible. Se defendía siempre con violencia. Sí, siempre. Incluso llegó a atacar a un compañero con un cuchillo. Un cuchillo, ya desde joven, mostraba una peligrosa fascinación por la violencia. Sí. Se puede considerar esto una señal de alerta. Sin duda, la violencia con un arma blanca a esa edad es una señal muy preocupante. Y esta tendencia se intensificó en sus relaciones de pareja. ¿Sí? Todas estuvieron marcadas por la violencia y la agresión. Hablemos de esas relaciones. ¿Cómo fueron? Katherine se casó por primera vez a los 18 años con David Kellett. Siempre hubo un patrón de comportamiento similar. La noche de bodas ya fue un presagio de lo que sería su matrimonio. ¿Qué ocurrió? Me intriga cómo una noche tan especial puede torcerse de esa manera. Tras tener relaciones sexuales 3 veces, David se quedó dormido. Ajá. Katherine se enfureció. Consideraba que 3 veces era insuficiente. 3 veces era insuficiente. En un ataque de ira intentó estrangularlo. Madre mía, eso es terrible. Ese fue solo el comienzo de una relación tormentosa. ¿Cómo es posible reaccionar así? ¿Qué pasó después? Las peleas eran constantes y cada vez más graves. Ya. En una ocasión, Katherine quemó la ropa de David Quemó la ropa. y lo golpeó en la cabeza con una sartén. Con una sartén. Fracturó el cráneo. Es increíble. David no la denunció. En esa ocasión no, porque Katherine estaba embarazada. No quería perjudicarla. Entiendo. Sin embargo, la violencia continuó. ¿Y qué hay de su hija? Lamentablemente sí. ¿Cómo le afectó este ambiente de violencia? Poco después de dar a luz, Katherine abandonó a su bebé en las vías del tren. Fue víctima también. Sí. No puedo creerlo. ¿Cómo es posible hacer algo así? ¿Qué pasó con el bebé? Por fortuna, un hombre que buscaba comida en la zona escuchó el llanto del bebé y la rescató. Menos mal. De no ser por él, la niña habría muerto. Menos mal que alguien la encontró a tiempo. ¿Qué pasó con Katherine? Fue arrestada. Sí, después de abandonar a su hija, salió a la calle armada con un hacha Con un hacha. y amenazó a varios transeúntes. Madre mía.
Un anciano la denunció a la policía y fue detenida. La trasladaron a un hospital psiquiátrico donde le diagnosticaron depresión posparto. Es decir que además de la violencia, Catherine también presentaba problemas de salud mental. Sí. Esto complica aún más el panorama. Podríamos considerar la depresión posparto como un detonante de la violencia. La depresión posparto es una condición seria que puede afectar profundamente el comportamiento. Ya. En el caso de Catherine, se sumó a su historial de violencia y trauma. Después del episodio del hacha y el abandono de su hija, ¿qué sucedió? Sorprendentemente, David la perdonó y volvieron a vivir juntos. Catherine siguió con su marido. Catherine fue dada de alta del hospital psiquiátrico y se fue a vivir con su suegra, quien se encargaba de que tomara su medicación. Y la hija. La niña se quedó al cuidado de sus abuelos maternos. Imagino que volver a vivir juntos no solucionó los problemas de la pareja. Efectivamente, la violencia continuó a pesar de todo. Tuvieron otra hija en 1980. ¿Cómo se puede romper este ciclo de violencia? Sí, en 1980. O sea que en medio de ese caos y violencia tuvieron otra hija. Es difícil de comprender. ¿Qué lleva a una persona a seguir en una relación tan destructiva? La vida de Catherine era una espiral de violencia y caos en 1984. David la dejó y ella se mudó a la granja de sus padres con sus 2 hijas. Y ahí empieza una nueva etapa en su vida. Mantuvo este patrón de comportamiento en sus siguientes relaciones. Tras la separación, Catherine comenzó una nueva relación con un minero llamado Dave Saunders. Ajá. Al principio todo parecía ir bien, Bien. pero pronto la violencia volvió a aparecer. ¿De qué manera? Se repitieron las agresiones físicas. Catherine era extremadamente celosa y posesiva, constantemente acusaba a Dave de tener aventuras con otras mujeres. Ya. Las discusiones se convertían en agresión. Y Dave soportaba este comportamiento. Es común que las víctimas de violencia toleren estas situaciones. Durante un tiempo sí, pero la situación se volvió insostenible. Ya. En una ocasión, Catherine mató a un cachorro delante de Dave como una forma de amenaza. ¡Qué barbaridad matar a un animal inocente para intimidar a su pareja! Eso demuestra una crueldad extrema. Es un indicador de futuras agresiones hacia personas. Es un claro ejemplo de su inestabilidad emocional y su falta de empatía. Madre mía. Matar o maltratar animales es una señal de alerta muy seria que no debemos ignorar. ¿Y qué hizo Dave? ¿Cómo reaccionó ante esta amenaza? Finalmente Dave la dejó, estaba cansado de la violencia y las amenazas. Catherine, despechada, destruyó toda su ropa y la tiró a la basura. Es un patrón que se repite: celos, violencia, ruptura. Parece que Catherine no podía mantener una relación estable sin recurrir a la agresión. Exactamente. Y su siguiente relación no sería diferente. De acuerdo, hablemos de esa relación. ¿Quién fue la víctima en esta ocasión? Se llamaba John Chillingworth, un compañero de trabajo de Catherine. Con él tuvo a su cuarto hijo, un varón. Un varón. Sin embargo, la relación no duró mucho. ¿Por qué? Fue él quien decidió terminar la relación. John descubrió que Catherine le estaba siendo infiel con otro hombre, John Price. Al final decidieron separarse. Y este John Price sería su última víctima. ¿Cómo era él? Sabía del historial de violencia de Catherine. John Price era un hombre divorciado con 2 hijos. Sí sabía del pasado de Catherine. Pero aún así decidió iniciar una relación con ella. ¿Y cómo fue la relación entre ellos? ¿Se repitió el patrón de violencia que vimos en las relaciones anteriores? Al principio parecía que todo iba bien, sin embargo pronto surgieron los problemas. Catherine le pidió matrimonio a John, pero él se negó. Esto desató su furia. Otra vez la misma historia, rechazo y la violencia. Parece que Catherine no podía controlar sus impulsos. ¿Cómo se manifestó esa furia? En venganza por la negativa de John, grabó un video donde se le veía robando material del trabajo y se lo envió a su jefe. Qué maquiavélica usar información personal para vengarse. Eso demuestra una gran capacidad de manipulación. Es habitual este tipo de comportamiento en personas con tendencias violentas. Sí, la manipulación y el control son herramientas que utilizan a menudo, y lo peor es que John fue despedido de su trabajo a pesar de llevar 17 años en la empresa. Imagino que esto desató una fuerte crisis en la pareja. Así es, tuvieron una gran discusión y John la echó de casa. Y ahí terminó la relación. Catherine aceptó la ruptura. No volvieron a estar juntos, pero esa vez John no le permitió mudarse con él. Esto provocó aún más tensiones y discusiones. Y la violencia, por supuesto, no tardó en aparecer. Exactamente. Catherine empezó a difamar a John, diciendo a sus amigos que él abusaba de sus hijas, lo cual era totalmente falso. Otra vez, utilizando la mentira y la manipulación como armas, Catherine era realmente peligrosa. Sí, la situación se volvió tan insostenible que John decidió pedir una orden de alejamiento contra Catherine. ¿Y qué ocurrió?
Le concedieron la orden. La policía entrevistó a ambos, Ajá. pero sus versiones eran tan diferentes que no pudieron tomar una decisión. O sea que John se quedó desprotegido ante las amenazas de Catherine. Esto nos lleva al punto crucial de nuestra historia, el crimen. ¿Estás de acuerdo? Totalmente es el momento de analizar en profundidad qué ocurrió y qué nos dice sobre la mente de Catherine Knight. Antes de profundizar en el crimen, es importante recordar que lo que vamos a relatar es extremadamente perturbador. Si eres sensible a este tipo de contenido, tal vez prefieras saltarte esta parte del episodio. Tienes razón, es importante advertir a nuestros oyentes, no vamos a recrear la escena del crimen paso a paso, ni entrar en detalles escabrosos innecesarios. Lo que nos interesa es comprender las motivaciones y el perfil psicológico de Catherine Knight, no caer en el sensacionalismo. Exacto, dicho esto, comencemos el 29 de febrero del año 2000. John Price fue al juzgado a solicitar una orden de alejamiento contra Catherine. Ese mismo día, en tono de broma, les dijo a sus compañeros de trabajo que si no se presentaba al día siguiente, probablemente Catherine le habría hecho algo. Es escalofriante, como si presentía su propio final. ¿Qué sucedió después? Al día siguiente, John no fue a trabajar. Sus compañeros preocupados fueron a buscarlo a su casa. Cuando la policía llegó al lugar, se encontraron con una escena dantesca. ¿Qué encontraron exactamente? Imagino que la escena del crimen debió ser terrible. El cuerpo de John Price yacía en el suelo con más de 37 puñaladas. Ya. Catherine le había desollado por completo, incluida la cara, las orejas y el cuero cabelludo, la piel convertida en un macabro traje colgaba de un gancho. Es horrible. No puedo ni imaginar la brutalidad. La cabeza de John había sido cortada y cocinada en una olla junto con verduras. Sus glúteos cortados en rebanadas estaban en una bandeja del horno en la mesa del comedor. Catherine había puesto la vajilla. Y en los papeles con los nombres de los hijos de John, su plan era servirles la comida a sus hijos. Es un acto de barbarie inimaginable. ¿Qué pudo llevar a Catherine a cometer semejante atrocidad? Esa es la gran pregunta. Las motivaciones detrás de un crimen tan brutal son complejas. Hay varias hipótesis. Una de ellas es la venganza. Catherine se sentía humillada y rechazada por John, quien se había negado a casarse con ella. El crimen pudo ser un acto de venganza. Es decir, que Catherine actuó movida por un deseo de hacer pagar a John por el daño que le había causado. Hay otras posibles explicaciones. Sí, otra hipótesis es el sadismo. Catherine pudo haber disfrutado infligiendo dolor y sufrimiento a John. La brutalidad del crimen y la forma en que reparó el cuerpo sugieren un componente sádico. Es una idea terrible, pero no podemos descartarla, la violencia extrema. A veces se relaciona con la obtención de placer a través del sufrimiento ajeno. ¿Hay alguna otra posible explicación? Algunos expertos plantean la posibilidad de que Catherine sufriera un episodio psicótico. Un episodio psicótico implica una ruptura con la realidad, con delirios, alucinaciones y pérdida de control sobre los impulsos. Eso podría explicar la brutalidad y la falta de lógica del crimen. Sin embargo, si no me equivoco, a Catherine nunca le diagnosticaron psicosis, ¿verdad? Correcto, es solo una hipótesis. Lo que sí sabemos es que después del crimen, la policía la encontró inconsciente en la casa de Ukiah. John había intentado suicidarse. ¿Y qué pasó después? Fue detenida. ¿Qué alegó en su defensa? Fue trasladada al hospital y tras recuperarse fue arrestada y acusada de asesinato. Sus abogados intentaron argumentar que no era legalmente responsable de sus actos debido a una posible enfermedad mental. Y esa estrategia funcionó. Se la consideró inimputable. No, Catherine fue evaluada por 3 psiquiatras diferentes. Todos coincidieron en que era mentalmente competente en el momento del crimen, es decir, era consciente de lo que hacía y entendía las consecuencias. Entiendo, a pesar de su historial de problemas mentales, se determinó que era responsable de sus actos. Exactamente, aunque le diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad, se concluyó que este trastorno no la eximía de responsabilidad penal. ¿Y cuál fue la sentencia? ¿Qué pena recibió por un crimen tan atroz? Catherine Knight fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez consideró que representaba un peligro para la sociedad. Una sentencia ejemplar para un crimen atroz. ¿Dónde se encuentra recluida actualmente? ¿Cómo es su comportamiento en prisión? Catherine se encuentra en el Centro Correccional de Mujeres de Silverwater en Australia. Según los informes, su comportamiento es tranquilo y amable. Se la conoce como una pacificadora que interviene para evitar que las discusiones entre las reclusas se intensifiquen. Es difícil de creer, esa imagen contrasta radicalmente con la brutalidad del crimen. Es una de las paradojas del caso. Detrás de esa fachada de amabilidad se esconde una mujer capaz de una violencia extrema. ¿Se sabe algo más sobre su estado mental actual? ¿Ha mostrado algún tipo de remordimiento? No hay mucha información disponible sobre su estado mental actual. Lo que sí sabemos es que nunca ha expresado públicamente ningún tipo de arrepentimiento por el asesinato de John Price. Es escalofriante cometer un acto tan atroz y no sentir ningún remordimiento. Realmente nos hace cuestionarnos qué se esconde en la mente de una persona así.
Sin duda el caso de Katherine Knight nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el ser humano y nos lleva a preguntarnos cómo podemos identificar a tiempo a personas con este potencial de violencia. ¿Qué señales de alerta debemos tener en cuenta? Esas son las preguntas clave que debemos abordar. Si queremos prevenir futuras tragedias, tenemos que aprender a reconocer las señales de peligro y, sobre todo, actuar a tiempo. Es realmente inquietante pensar que alguien pueda llegar a ese extremo de violencia y no mostrar ningún tipo de remordimiento. Claro. Me pregunto si a pesar de las dificultades para detectarlo, podemos hacer algo para prevenir este tipo de tragedias. Es una pregunta compleja pero crucial. El caso de Katherine Knight es un recordatorio de que la violencia no surge de la nada. Detrás de cada acto violento hay una historia de dolor, trauma y desesperanza. En este caso, desde la infancia, si Katherine hubiera recibido ayuda profesional en su infancia, podría haberse evitado este terrible desenlace. Es imposible saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la intervención temprana es fundamental para romper el ciclo de la violencia. Los niños que crecen en entornos violentos tienen más probabilidades de repetir esos patrones. Es como si la violencia se transmitiera de generación en generación. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos romper ese ciclo? Identificar y tratar el trauma infantil. Es esencial también brindar apoyo a las víctimas de violencia doméstica. Es fundamental que se sientan seguras para denunciar y romper con esa situación. De acuerdo, pero a veces las señales no son tan evidentes. ¿Qué podemos hacer para detectar a tiempo a personas con ese potencial de violencia? Hay señales de alerta que debamos tener en cuenta. Hay algunas señales que, aunque no son determinantes, pueden indicar un riesgo. ¿Cómo cuáles? La fascinación por la violencia, la crueldad hacia los animales, la falta de empatía, los cambios bruscos de humor, la tendencia a culpar a los demás de sus propios problemas. Son señales que, por separado, pueden parecer poco significativas, pero juntas pueden ser un indicador de peligro. Sí, si observamos un patrón de comportamiento que incluye varias de estas señales, debemos estar alerta. No se trata de estigmatizar a las personas, sino de tomar medidas para protegernos a nosotros mismos y a los demás. ¿Y qué tipo de medidas podemos tomar? Si sospechamos que alguien en nuestro entorno puede ser peligroso, lo primero es buscar ayuda profesional. Hablar con un psicólogo o psiquiatra puede ayudarnos a evaluar la situación y a tomar las medidas necesarias. Es decir, no quedarnos con la duda, buscar ayuda profesional para saber cómo actuar. Exactamente. Y no solo para evaluar el riesgo, sino también para ayudar a esa persona. Si realmente tiene un problema, necesita ayuda especializada para superarlo. Claro, no solo se trata de protegernos a nosotros mismos. No. Sino también de ayudar a quien lo necesita. Así es, en definitiva, el caso de Katherine Knight nos lanza un mensaje muy importante. Debemos estar atentos a las señales de violencia, no mirar hacia otro lado y buscar ayuda tanto para protegernos como para ayudar a quien la necesita. Es una lección difícil, pero necesaria. El caso de Katherine Knight nos recuerda que la violencia existe y que debemos estar preparados para enfrentarla. Totalmente de acuerdo, no podemos ignorar la realidad. La información y la prevención son nuestras mejores armas para combatir la violencia y construir una sociedad más segura. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la mente de Katherine Knight. Esperamos que este episodio les haya servido para reflexionar sobre la complejidad de la violencia y la importancia de la prevención. Hasta la próxima.